The police said that Tragic accident, investigating the violence. Desde la década del 70 hasta finales de los 90, los estadios en Inglaterra a veces se convertían en verdaderas batallas campales. Mucha agua ha pasado bajo el puente para transformar el fútbol inglés en la que podríamos denominar una revolución hooligan. Hooligan has no accepted definition in English. Hooligan no tiene una definición aceptada en el idioma inglés y hooligan no tiene una definición aceptada en la ley. No hay una ley que mencione la palabra hooligan, así que no hay una definición legal para usar. La policía no utiliza el término y cuando los hinchas la utilizan, lo hacen para referirse a diferentes situaciones. Hooligan, un término tan antiguo que su origen es desconocido, popularizado por la violencia en el Reino Unido, que al castellano fue traducido por la Real Academia Española simplemente como hincha británico de comportamiento violento y agresivo. Match-going English fans that travel to matches regularly. Los fanáticos que asisten regularmente al estadio hablan de hooligan como alguien que viaja como parte de una pandilla con la intención de pelear, pero quizás no peleen en todos lados, por lo que la policía no los detiene, pero igual se les considera hooligans. Y los hinchas ingleses no reconocen como hooligan a alguien que asiste a un partido y se ve envuelto en una pelea de forma espontánea. A él no se le considera un hooligan. Hooligan es un aficionado extremo que está preparado para pelear por la causa. Es una palabra para aficionado, pero nosotros nunca usamos la palabra hooligan. Es como la gente escribe sobre nosotros y cómo nos describen. Nunca he conocido un hooligan que se haga llamar un hooligan. Es una palabra de la prensa, de los escritores. Es una forma de describir a los aficionados para definir cómo éramos. Nosotros nos hacemos llamar casuales, casuales del fútbol. Casuals es una subcultura de los hooligans que se hizo popular en todas las barras bravas del mundo, incluido nuestro país, y que consistía en vestir con ropa deportiva de marcas costosas en vez de usar los colores de su equipo. Así evitaban ser reconocidos por la policía y sus rivales. Cas Pennan fue entre la década del 80 y 90 quizás el casual o hooligan más famoso de todos. ¿Por qué te convertiste en un hooligan? Why you became a hooligan in the beginning? ¿Por qué Cas Pennan se convirtió en un hooligan? Porque así eran esos años. It's the thugs that are destroying football. Bullying for being different because of color. Sufría bullying por ser diferente por mi color, pero cuando llegué a West Ham, los fanáticos más extremos y la mayoría de los aficionados no estaban interesados en el color, solo les interesaba el color del equipo al que alentaba, por eso peleaba por ellos. Abandonado con solo 6 semanas de vida por su madre que emigró desde Jamaica, la historia de Cas es de película, tanto que la estrenaría en los cines en 2008. Al poco tiempo de cumplir la mayoría de edad, Cas pasó a la historia como el primer hincha en recibir sentencia por actos de vandalismo en el fútbol. Tras pasar 3 años en prisión, asumió como el líder del primer y hasta hoy más famoso grupo hooligan organizado del Reino Unido, el ISF Intercity Firm. Cuando era joven aquí nos divertíamos, pasábamos el rato jugando pool, mientras esperábamos a los aficionados rivales en el pub de la década del 70. En los 80 estaba el ICF y la policía le ponía mucha atención a este bar, así que nos íbamos a un pub lejos de la policía. El bar queda justo al comienzo o fin, depende cómo se le mire, de Green Street, la calle que hizo famosa la película protagonizada por Elijah Wood, que trata sobre la organización que dirigió Cas Pennan. A esta calle se le conocía como la caminata más larga del fútbol, porque la estación más cercana al estadio, que es Upton Park, es donde comienza Green Street. Los aficionados rivales, fueran quien fueran, tenían que venir desde esa estación al estadio. La calle Verde o Green Street tiene solo 500 metros, pero una fama mundial. Hoy, entre sus pocos locales comerciales, vive una población importante de inmigrantes pakistaníes, musulmanes y afroamericanos, una calle que hoy simboliza a la vez el progreso de la seguridad en la liga inglesa.
That requires action by the Football Association. If need be, it requires any fresh legislation. Necesitamos la acción de la Asociación del Fútbol y crear una nueva legislación. Tienen toda la cooperación de la policía y se requiere la cooperación de las personas de estos clubes. Quisiera atrapar a los responsables, llevarlos a la corte para sentenciarlos, para que paren de hacer esto. Eso es lo que queremos hacer, porque queremos tener un juego maravilloso de nuevo. A wonderful game again. Con solo 22 años y tras liderar una pelea en un bar en Newcastle, Cash Pennant pasó a la historia como el primer hombre en ser sentenciado por actos relacionados con el vandalismo en el fútbol, marcando el inicio del fin de los hooligans y el comienzo de la década del 80. Bueno, en Inglaterra la primera respuesta genuina del gobierno que tuviera un verdadero impacto fue en 1985 y fue con respecto a un desastre en un estadio, más que a un acto atribuible a los hooligans. La década del 80 estaría marcada por las tragedias. El estadio del Bradford City se incendió y las salidas de emergencias no funcionaron, falleciendo 56 personas. Trying to save the life of a supporter is human tragedy. 4 años más tarde en Sheffield fallecieron 96 personas aplastadas contra las vallas del estadio a causa de una avalancha humana. En ambos casos, las investigaciones arrojaron que nada habían tenido que ver acciones violentas por parte de los aficionados, sino que se debió por el exceso de aforo y el mal estado de los estadios. La SGSA es parte del gobierno. Fue creada en 1989 para mejorar la seguridad, luego del gran incidente que pasó en Sheffield en ese año en que tanta gente murió. Además de los hooligans, los graves problemas de infraestructura y seguridad obligaron al gobierno a tomar medidas drásticas. Se implementó el informe Taylor con una serie de recomendaciones que luego sería pieza fundamental de la que hasta hoy es la Biblia de la seguridad en el Reino Unido, la Guía Verde. It's used by architects and designers throughout the world, but it also sets a standard of safety management. Fue creada por arquitectos y diseñadores alrededor del mundo y al mismo tiempo entrega las bases de seguridad. Y uno de los aspectos principales es saber cuánta gente puede entrar a los estadios. Los clubes tienen más responsabilidades de seguridad y la policía tiene menos responsabilidad a través de este proceso que es administrado por las autoridades locales. Uno de los mayores cambios fue la introducción de guardias privados llamados stewards, reduciendo cada vez más la intervención de la policía en los estadios. Los stewards ahora tienen un rol profesional en los estadios de fútbol. Ahora los fanáticos tienen mejor comportamiento. En la mitad de los partidos no hay policía. Es muy bueno que la policía no se necesite más porque demuestra que ya no hay problemas con los hooligans comparado a como era en la década de los 70. Tenemos muchas jornadas de entrenamiento antes de la temporada y también en la temporada para sacar licencias necesarias y cosas por el estilo. Otro aspecto fundamental fue la participación activa de los aficionados. Se crearon diferentes agrupaciones unidas por una federación nacional y otra europea que han ayudado a mejorar la seguridad en los estadios. Los aficionados cumplen un papel muy importante. Han demostrado que entre mayor es la colaboración de los aficionados con las autoridades, policía, los guardias y con su club impacta positivamente en el comportamiento de los aficionados. Las medidas han surtido efecto. El fútbol europeo ha seguido lo impuesto en Inglaterra y desde Sudamérica y especialmente desde Chile se ve al Reino Unido como un modelo a seguir. Hace 12 meses estuvieron en Manchester. La policía les proporcionó entrenamiento para los encargados de seguridad de los partidos. La policía de Chile quería aprender algunas de las buenas prácticas que implementamos a través de los años. El año pasado en el Reino Unido hubo apenas un detenido por cada 20.000 asistentes y se decretaron 700 órdenes de prohibición, proceso en el que la policía impide a las personas asistir a los partidos por 2 o 3 años. Pese a todos los logros obtenidos, de vez en cuando algún disturbio hace recordar a los fantasmas del periodo más negro del fútbol inglés. The hooligan is beaten
En el Reino Unido los hooligans han sido derrotados. La policía, el gobierno y el fútbol han logrado controlar la situación de los hooligans, pero cuando rivalidades se vuelven a enfrentar y es un partido importante como sucedió aquí en 2009, cuando jugamos contra Millwall por la Copa, fue malo, muy malo. Fue noticia internacional. The FA are investigating the violence that marred West Ham's Carling Cup tie with Millwall. A 44-year-old man remains in a stable condition this morning. The West Ham and Millwall might have been a revelation throughout the world. West Ham versus Millwall fue una revolución en todo el mundo. Pero es algo con lo que lidiamos y de lo que aprendemos siempre porque monitoreamos estas instancias y proveemos inteligencia para el siguiente partido. No creo que hayan cambiado mucho los fanáticos. Lo que sí creo es que cambió el manejo de la policía con respecto a los hinchas. Y mientras los hooligans hacían de las suyas en la década del 70, 80 y 90 y la inseguridad se apoderaba de la liga inglesa, había un equipo que siempre ha sido un modelo a seguir y lo es hasta el día de hoy en cuanto a comportamiento de sus aficionados. Hablamos del Fulham. Es raro ver a la policía dentro del estadio del Fulham, simplemente no se necesita. Cuando viajamos preferimos investigar dónde están los buenos pubs para tomarnos unas cervezas, en vez de investigar a la hinchada rival para atacarlos. El Fulham es un equipo de tradición que cuenta con un estadio protegido por el Estado, siendo el único del país que no puede ser demolido. Sus aficionados año a año lideran la lista del menor número de arrestos. Es más, prácticamente nunca se ve a la policía en el estadio. La agrupación de aficionados del Fulham tiene 2 miembros del Parlamento. La agrupación de aficionados nacional es invitada a sesiones en el Parlamento para mostrar evidencias que necesitan las autoridades. Y creo que es eso lo que le falta a Sudamérica y especialmente en Chile, que no tienen voz en el sistema. Simplemente no hay interés de los políticos chilenos sobre las preocupaciones de los fanáticos. Y el manejo de la policía con los aficionados funciona mejor cuando los fanáticos están involucrados en estas decisiones, cuando ellos son consultados sobre qué es lo que hay que hacer, porque al final del día son los hinchas los que entienden lo que está pasando mucho mejor que la policía, mucho mejor que los equipos, y ellos tienen que ser incluidos en cualquier cambio de norma o modelo de seguridad. Hoy la Premier League es la liga más vista del mundo, la que tiene las entradas más caras y la que más dinero mueve. Sus 20 clubes que la componen pertenecen a la lista de los 40 equipos más ricos del mundo, por su particular forma de repartición equitativa de los dineros de los derechos televisivos. En cuanto a seguridad, un modelo a seguir. Uno de los ingredientes principales es producir un documento que se llama Administración de la Seguridad. Y lo que dice claramente este documento son las reglas y las responsabilidades de las partes en el manejo de la seguridad. Safety management. No se puede responsabilizar al fútbol. Hemos visto esto muchas veces. Las autoridades del fútbol alrededor del mundo son incapaces de parar este problema. Tiene que ser una respuesta de gobierno. Así que el gobierno tiene que introducir leyes que provoquen castigos ejemplares a quienes efectúen desórdenes o incidentes en los estadios. El fútbol refleja la sociedad. Cuando teníamos hooligan habían disturbios políticos, muchas huelgas y financieramente el país no estaba bien. Pero ahora vemos a los hooligan como un reflejo de la sociedad. Ahora no tenemos esos alicientes para que volvamos a tener problemas con los hooligan. El gobierno, los clubes y la sociedad inglesa lograron erradicar los graves incidentes y transformar el deporte. Las leyes tuvieron que cumplirse en todas las divisiones profesionales para mantener un estándar de seguridad, sin licitaciones a quienes no cumplan los parámetros. Para lograrlo, se crearon más de 30 estadios y hubo que renovar el resto. Una unión entre los diferentes actores que revolucionó al fútbol en el país que lo inventó. 15 años de lucha que dieron sus frutos. La pregunta es, ¿cuánto nos demoraremos nosotros?